Bueno, vamos a tomar lectura en el profeta Ezequiel, ¿sí? 36 del profeta Ezequiel. Vamos a entender en esta profecía una anunciación de parte de Dios acerca del nuevo nacimiento. Este fragmento de este capítulo hace referencia a la conversión, a la transformación, ¿sí? Y al resultado de qué es lo que hace o qué es lo que produce esta transformación. Vamos a ir a Ezequiel 36, pero vamos a ver específicamente del versículo 22 al 28. Dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y dice: y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Versículo 24 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Qué más dice? Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Para qué? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón, ¿cómo? Nuevo. Diga conmigo: Dios no remienda. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Él no anda poniendo parche, Él hace cosas nuevas. Y Él dice acá: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. En esta versión ustedes están viendo que la palabra espíritu está con minúscula. Así que no está haciendo referencia al Espíritu de Dios, sino que está haciendo referencia a la vivificación espiritual, nuestro espíritu revivido, ¿sí? Un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. El problema de nuestra carne es un mal corazón, ¿sí? A ese corazón lo quitará el Señor. Y os daré un corazón de carne, o sea, quiere decir un corazón vivo, vivo. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu, y ese ya está con mayúscula, ¿lo ven? Hay una relación espíritu a espíritu. El Espíritu Santo de Dios vivificando y dando vida a nuestro espíritu. O sea, entramos a una nueva vida espiritual. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué será? Dice: y haré que andéis en mis estatutos. ¿Qué más? Y guardáis mis preceptos y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esto es un anuncio profético de que a partir del triunfo de Cristo en la cruz iba a suceder en todos los pecadores que creyesen la regeneración o el nuevo nacimiento. Esto es lo que hace Dios. Sin eso, ninguna persona puede cambiar. Ninguna persona ni va a buscar a Dios, ni va a agradar a Dios, ni menos va a poder guardar los mandamientos, y mucho menos ponerlos en práctica. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo según la clase de hoy? Si podemos tomar como una definición, la regeneración es el acto secreto de Dios, es un acto secreto de Dios mediante el cual Él nos permite, o mejor dicho, nos imparte, nos da una nueva vida espiritual. Lo digo de nuevo, la regeneración
es un acto secreto de Dios. Es un acto, ¿por qué secreto? Porque nadie sabe cómo es. Es una obra solamente que Dios la hace. Es un acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte, nos da, nos provee una nueva vida espiritual. Si ustedes quieren anotar en sus cuadernos, antes estábamos sin vida. Cuando nacemos de nuevo tenemos vida nueva. Cuando maduramos y crecemos tenemos vida plena. Y cuando morimos y vamos a la gloria es vida eterna. ¿Sí? ¿Vamos de nuevo? No teníamos vida. ¿Sí? O sea, estábamos muertos. Cuando somos nacidos de nuevo es vida nueva. ¿Sí? Vida nueva. Ahora vemos, sentimos, algo ha pasado en nosotros. Cuando empezamos esa carrera de madurez espiritual se llama vida plena. Es cuando empezamos a disfrutar de la comunión con el Señor, empezamos a comprender su palabra. Lo que ustedes están haciendo al estudiar y al entender es como que se nos abre la cabeza, se nos abren los ojos. Eso estamos empezando a conocer lo que es vida plena. Están dejando cosas de niños espirituales y están entrando a vida plena, que tiene sus frutos, que tienen sus logros, ¿sí? Y que hay coronas para los que vencieren, dice, o sea, los que alcanzan una madurez en vida plena de un ejercicio testimonial para con el Señor. Y cuando nos morimos y pasamos a la presencia del Señor, o si viene Cristo antes y todos somos glorificados, a partir de ese momento nosotros vivimos la vida eterna. Si bien es cierto, ya lo somos, pero estamos aún nosotros esperando una transformación, ¿sí? Entonces, esa definición nos ayuda a nosotros a poder entender que la regeneración está hablando de volver a generar, ¿sí? Es una repetición, es algo de nuevo, y la palabra generación habla del género que ha sido creado. Fíjense, Dios generó una nueva raza, Adán y Eva. Ellos pecaron y fueron degenerados y ahora somos regenerados. ¿Se entiende? Es un jueguito de palabras para entender el proceso de perfección en el Edén, de corrupción total después del pecado y la transformación de nueva criatura en la regeneración. Entonces, vamos a ver algunos puntos que está aquí en el bosquejo para que podamos entender por qué Dios llama, pero no es Dios el que responde, ¿sí? Es el pecador que debe responder. Pero según lo que hemos visto, que el hombre muerto, el pecador, está muerto en sus delitos y pecados, y es imposible que el hombre responda a Dios en su condición natural. ¿Por qué? Según la Biblia dice que el hombre no busca a Dios, aborrece a Dios, huye de la luz, no quiere saber nada. Para que sus obras malas no sean reprendidas, huyen de la luz. No quiere bajo ningún aspecto guardar la palabra de Dios, aborrece la palabra de Dios. Por lo tanto, el hombre sin una intervención divina no puede responder afirmativamente, ¿sí? Siempre va a responder en contra de las cosas de Dios. Por eso es que necesitamos nosotros entender cómo es este nuevo nacimiento, en qué consiste el nuevo nacimiento y bajo qué perspectiva vamos a aprender qué es el nuevo nacimiento, porque podemos nosotros decir que un creyente convertido es porque tiene un nuevo nacimiento, pero ¿quién es el que califica que realmente se ha convertido o que realmente ha nacido de nuevo? No somos nosotros. Pero nosotros a veces aseguramos que fulano de tal o fulana de tal es hijo de Dios. ¿Por qué? Y porque repitió una oración, y porque viene a la iglesia, porque hace cosas de cristiano. Entonces vamos a estar terminando con evidencias falsas y evidencias verdaderas de un cristiano, para saber quiénes son. Entonces vamos a comenzar entendiendo que si la regeneración es un acto secreto y exclusivo de Dios para darle al hombre
una nueva vida espiritual, deberíamos nosotros entender que la regeneración es una obra de Dios desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final. Siempre que hablemos, pensemos, testifiquemos, adoremos o pensemos en Dios, pensemos que Él es alfa y omega, que Él es principio y final. Siempre, en todo lo que ustedes se refieran a Dios, Él es el primero, el último, es todo. No hay nada fuera de Él, ¿sí? Entonces, si esta obra de la regeneración es divina, es una obra de principio a fin. No hay nada que nosotros podamos hacer para lograr un nuevo nacimiento. ¿Cuántos de los que están aquí nacieron en la carne alguna vez? Levante la mano. Obvio, ¿no es cierto? Existimos, estamos aquí, todos hemos nacido en la carne. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos planificado nuestro nacimiento? Ninguno. Ni planificamos, ni pensamos, ni nos imaginamos. Solamente sucedió, pero sucedió bajo un principio decretado de Dios Padre desde antes de la fundación del mundo, cuando Él ya planificó por nosotros. Ahora, no sé si ustedes alguna vez han jugado a pensar o han charlado con alguien diciendo en qué época le hubiera gustado vivir, ¿sí? A mí me hubiera gustado en serio vivir la época de los sombreros y bastones, esa época, qué lindo me hubiera gustado, ¿no? A otros que a lo mejor dicen, no, me hubiera gustado vivir en el futuro, esperar que los autos vuelen y todo, ¿no? Bueno, ahora vuelan los precios, no los autos, pero ya van a volar los autos después, ¿sí? Pero pareciera ser que nosotros jugamos con la imaginación en qué época nos hubiera gustado. Hemos nacido en el tiempo que Dios determinó que naciésemos. No hemos planificado nosotros. Hemos nacido en el hogar que Dios determinó que naciésemos. Nuestros padres fueron los que Dios determinó que sean. No existe accidente, no existen casualidades, no existe nada que no sea planificado por Dios. Entonces, al entender que hay un propósito de vida, hemos nacido biológicamente vivos, pero espiritualmente, por la causa de Adán, como cabeza federal de todos los seres humanos, hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados. Y estar muerto con un Dios vivo significa que no existía relación con Dios. El Dios que todos creíamos que era el Dios verdadero cuando éramos pecadores sin nacer de nuevo, era un Dios falso, el Dios que inventamos nosotros o que aprendimos de una religión, no el Dios de la Biblia, porque aunque nosotros nos decíamos cristianos o que nos decíamos que creíamos en Dios, aborrecíamos la palabra, ¿sí? Más lo que han practicado la iglesia romana, lo que han vivido en la iglesia romana, nunca han hecho un devocional en la Biblia, nunca iban a la Biblia a ver si lo que decía el sacerdote era verdad, porque no era así, no se enseñó. Entonces el Dios que uno se imaginó es ese becerro de oro que uno se armó diciendo, este es el Dios que me sacó de Egipto, cuando en realidad no lo era. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza estaba muerta delante de un Dios vivo. Y no podíamos tener una relación, una compatibilidad, porque necesitábamos nosotros nacer otra vez. Y esto es justamente a lo que nosotros podemos ver que la obra de la regeneración tiene una activa participación divina. Nosotros somos totalmente pasivos en cuanto a la regeneración. Solamente la obra de la regeneración hay un completo acto o actuación de parte de Dios. Nosotros vemos que, como dice el Evangelio de Juan, ¿sí? Si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a ver que el apóstol Juan en su Evangelio está escribiendo algo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo para revelar y escribir este Evangelio. En el capítulo 1 dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Qué quiere decir y qué les sugiere a ustedes al escuchar esto?
les dio la posibilidad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa ser hechos? ¿Que antes qué? Que antes no lo éramos. Es el mismo Juan que en su primera carta dice que antes éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Pero fíjese, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser hijos de Dios? Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, mi esposa y yo somos cristianos, pero hemos engendrado hijos y no hemos engendrado hijos cristianos. ¿Se entiende? Hemos engendrado hijos pecadores que necesitan conocer a Cristo. Entonces está diciendo Juan, no somos engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, somos engendrados de Dios. Por eso es que somos hijos de Dios. Y si decimos hijos de Dios, estamos hablando de que hay un nacimiento. Yo no puedo decir que tengo hijos si no nacieron. Al nacer son mis hijos y yo digo, estos son mis hijos. Fíjense en ustedes que esta palabra nos está enseñando primeramente de que la obra del nacimiento es una obra de principio al final de parte de Dios. También tenemos que ver que la soberanía de Dios obrando en la regeneración estaba anunciada, predicha en el Antiguo Testamento. Y hemos leído nosotros Ezequiel capítulo 36 mostrando justamente lo que Dios iba a hacer. Y si nosotros hemos prestado atención o lo vuelve a leer después usted, se van a fijar que Dios habla en un acto de primera persona. Él dice, les daré un corazón nuevo. Dice, les pondré un espíritu nuevo. Les quitaré un corazón de piedra. Les daré un corazón nuevo de carne. Les daré el espíritu en ustedes y haré que anden en mis caminos y que obedezcan. Como verán, no somos nosotros protagonistas, sino es Dios. Dios es el que hace todas las cosas, la obra de la regeneración, ¿sí? Es como que nosotros estamos allí en las manos del Señor y Él está trabajando con sus manos en ese hombre nuevo. Entonces, todo es obra de Dios, es anunciada por Dios, profetizada. Según la Biblia, Él dice que nada hace sin que lo dé a conocer a través de sus mensajeros, sus siervos, los profetas. Él es el que anuncia lo por venir desde el principio. Así que podemos nosotros entender que esos textos del Antiguo Testamento apuntaban justamente a lo que iba a pasar con una nueva raza, una nueva generación de seres humanos. La Iglesia somos una nación especial. Nadie es como el cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido 2 veces. Ni siquiera los animales nacen 2 veces. ¿Entienden por qué somos un especial tesoro, una nación santa, un pueblo especial, un pueblo adquirido por Dios? ¿Entienden por qué no hay nadie más hermoso en el planeta ni en el universo para Cristo que su iglesia, de tal forma que Él dio su vida por ella? Porque nosotros tenemos el privilegio de nacer 2 veces. Y Jesús es el que hizo esto posible a través de su obra redentora en la cruz. Entonces, ¿estaba anunciado? Sí, proféticamente se anunció de que Dios iba a hacer esto. Entonces la pregunta es, si nosotros tenemos nuestro Dios trino, ¿quién de los 3 es el que obró en mi nuevo nacimiento? Ahora, tenemos textos en la cual nos habla acerca del nuevo nacimiento. Si vamos allí a Juan capítulo 3, allí nomás, Jesús está hablando con un principal, con un hombre sabio, con el maestro de Jerusalén, el maestro, el que más sabía, pero sin embargo sobre esto no entendía nada. Jesús
le dice en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es a todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Por qué le dice esto Jesús? Porque Nicodemo buscaba razón para entender, buscaba una explicación para entender. Porque ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es bueno retener eso porque podríamos nosotros investigar un poquito más por qué se requiere nacer espiritualmente de nuevo, o mejor dicho, nacer de nuevo, pero esta vez espiritualmente, para poder ver el reino de Dios. Muchas personas inventan cosas del reino de Dios y nunca vieron ni entienden qué es el reino de Dios. Ustedes habrán escuchado que en estos últimos tiempos de movimientos carismáticos y todo evangelio de prosperidad se habla mucho del reino, permanentemente del reino. Pero ese reino que habla, y profetiza y se dice, ¿es el reino realmente de Jesucristo? ¿O es un reino que anuncian los que no conocen? La regeneración, el nuevo nacimiento, permite que naturalmente vean un mundo espiritual. Ya estoy para más adelante preparando una enseñanza sobre el mundo invisible. ¿Saben que hay mundo invisible? A veces somos tan incrédulos, no queremos creer, pero lo increíble es que nosotros creamos en lo que se ve y no creamos en lo que no se ve. Y la Biblia está llena de enseñanzas de cosas que no se ven. Señor, pobre mi siervo Giesi, abrir los ojos para que vean que no estamos solos. Y que abrió los ojos y vi un ejército de ángeles, ¿no? Y a veces nosotros somos propensos a creer en lo que vemos y no en lo que no vemos. ¿Y para qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿tienen fe? Porque si yo no creo en lo que no veo y creo únicamente en lo que veo, los falsos profetas hacen que crean en lo que ellos ven, el dinero, la prosperidad, el lujo, el confort, a eso le llaman obra de Dios, pero sin embargo no es otra cosa más que una muestra de incredulidad. Nicodemo, ¿querés ver el reino de Dios? Sí, tenés que nacer otra vez. ¿Cómo? ¿Qué es a pensar? ¿Tengo que meterme de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, Jesús no solo le dijo que no puede ver, sino que más abajo en el versículo 5 le dice, en verdad te estoy diciendo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, una cosa es ver. Podemos ir nosotros, ¿ustedes conocen los countries que hay en Yerbabuena? Esos countries lujosos, ¿lo conocen? ¿Por qué lo conocen? Porque lo vieron. ¿Pero entraron? Yo no. Algunos capaz que entró. Muy bien, usted tiene mucha fe. Lo vemos de afuera. Sabemos que existe, sabemos que está, pero ¿entraste? Yo no. Algún día capaz que me hacen entrar, pero saben que es un ejemplo simplemente que el nacer no es solo conocer y saber que está, sino también que es tu lugar donde podés entrar. Y eso es lo que hace justamente el nuevo nacimiento. Pero llévense solamente esta inquietud que la vamos a enseñar más adelante, o probablemente un domingo para toda la iglesia, lo que es un mundo espiritual, invisible. El problema es que nosotros somos tan terrenales y con una fe tan chiquita que no me permite ver lo que la Escritura habla y que solamente los nacidos de nuevo pueden ver. Amén. Así que
¿quién obra según en este nuevo nacimiento? Si estamos viendo, Dios es el Espíritu Santo el que produce en nosotros la regeneración. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Podemos decir que Dios es el Espíritu Santo, es el que hace esta obra. ¿Por qué? Porque dice, versículo 8, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿quién es el que hace que nazca de nuevo? El Espíritu Santo. Pero sin embargo hay otros textos. Hay otros textos que también nos pueden llevar a nosotros a meditar un poquito. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 5 dice que nos dio vida con Cristo. O sea que, como dice Juan, que en él estaba la vida, el capítulo 2, versículo 5 de Efesios dice que hemos recibido vida con Cristo. ¿Lo tenés, Cristian? Efesios 2, 5. O sea que no aparece acá el Espíritu Santo, sino dice que hemos recibido vida con Cristo, ¿sí? Colosenses capítulo 2, versículo 13. 2, 13. Dice algo también parecido. ¿Quién lo tiene? Léelo. Bueno, en coro. Cualquiera. A ver, Daniel. Ajá. Bueno, Liliana, ¿querés buscar Santiago 1, 17 y 18? Fíjense, hemos leído que Cristo es el que nos da la nueva vida también. Hemos leído que fue el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Santiago 1, 17 y 18? ¿Quién dice ahora? El Padre de las luces, el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre. Si nos ponemos a ver un texto más, 1 Pedro 1:13. ¿De quién está hablando allí? 1 Pedro 1:3. 1:3. Así que podemos tranquilamente decir que somos regenerados, nacidos nuevos por Dios, ¿sí? Que es el Padre, que en Cristo tenemos vida como el Hijo y que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Quizás lo que podríamos nosotros comprender es que la aplicación en nuestras vidas es del Espíritu Santo, pero no está mal pensar que fuimos engendrados por el Padre, recibimos vida por el Hijo y la aplicación de esa regeneración es hecha del Espíritu Santo. Así que esto es lo que a nosotros nos trae paz, de que siempre nuestra conversión es trinitaria. Siempre. Actúa las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo pensar o pretender argumentar que alguien puede perder la salvación si la salvación es de Dios? De principio a fin. Y tenemos un Dios trino, un Dios que hace las cosas perfectas. Así que, ¿cuál es la relación entre el llamamiento eficaz y la regeneración? ¿Cómo nosotros podemos ver que esto es algo que puede resultar como un ejercicio de esa actividad espiritual que nosotros no sabemos explicarla? Dios llama, pero de pronto nosotros respondemos. Entonces, ¿cómo es que pasó esto? ¿Cómo fue que sucedió esto? Si éramos muertos en delitos y pecados, si no podíamos nosotros responder ni buscar a Dios, es la obra que hizo el Señor a través de su soberanía. Pero sí podemos ver nosotros es que Dios propuso mediante la palabra
traer el Evangelio a nuestras vidas, que es la predicación del Evangelio, la que nos hace a nosotros que algo suceda. Ninguno de nosotros nos despertamos una mañana diciendo qué bonita mañana para ir a conocer a Cristo y entregarme a Él para ser su hijo. Ninguno. Huíamos, rechazábamos, pero de alguna forma el Evangelio llegó. Por eso es que tenemos tanta responsabilidad nosotros también de ser pregoneros de la palabra del Señor, de predicar el Evangelio, porque nosotros no fuimos enviados a convertir a nadie, solamente a anunciar. Y el que hace la obra es Dios. Pero no podemos negar que la Escritura, por ejemplo, Santiago 1:18, que recién leyó Liliana, dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuésemos como los primeros y mejores frutos de la creación. 1:18 lo has leído al principio, 17 y 18, ¿sí? Qué hermoso, sí, es que es tal cual. Pero ¿por medio de qué? De la palabra, del Evangelio. Entonces, al tiempo nosotros antes estábamos muertos y rechazábamos la palabra del Señor. Pero al tiempo transcurrido en nuestra vida, ¿qué pasó? El Evangelio llega a nosotros. No me pregunte cómo, es como el viento, que no sabemos de dónde viene, a dónde va. Pero el Evangelio llegó a nosotros. Llegó de una forma que no lo esperábamos o quizás no lo añorábamos, pero el Evangelio llegó a nosotros. Ahora, ¿qué pasó? Dios nos habla por medio de este Evangelio para convocarnos a su presencia. Él nos llama a que nos presentemos delante de Él, y ese llamamiento es eficaz. ¿Por qué? Porque antes rechazábamos y ahora nosotros sentimos una necesidad de presentarnos delante de Dios. Pero cada paso que vamos dando para ir a su presencia, algo va pasando. Es como si fuésemos nosotros muñecos de cera y vamos caminando hacia el sol. Nos vamos derritiendo cada paso que vamos dando y vamos dejando más de lo viejo y vamos deshaciéndonos ante su presencia. Bueno, lo que va pasando en nosotros es que mientras vamos avanzando, Él nos da una nueva vida espiritual, que esa es la regeneración, de manera que estamos ya ahora capacitados personalmente para responder a la fe. Y el llamamiento eficaz es la acción que el Padre, hablándonos con poder a nuestras vidas, hace que podamos responder al llamado. ¿Se acuerdan que hemos leído Ezequiel 37? ¿Vivirán estos huesos secos? No sé, Señor, tú lo sabes. Y dijo: di la palabra, profetiza sobre ellos. Y cuando Él dio la palabra y dijo: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Y empezó. Es lo que pasó en nosotros, es la forma en que nosotros fuimos transformados, y el Espíritu Santo obró poderosamente en nosotros para darnos una nueva vida. Antes de oír el Evangelio decíamos un no rotundo, pero cuando llegó el Evangelio y un llamamiento eficaz, algo pasó en mí que yo puedo entender, puedo comprender, mirar mi situación, mirar mi realidad, y en verdad puedo decir: Señor, te necesito. Alguien que lea Hechos 10:44, por favor. Hechos 10:44. Veamos lo que dice la palabra. ¿Qué pasó mientras Pedro estaba predicando el Evangelio? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué pasó cuando Pedro estaba hablando las palabras del Evangelio? Cayó el Espíritu Santo. Intervino el Espíritu Santo de Dios. Y a veces nosotros pensamos en la obra del Espíritu Santo como que cae y hace un lío de aquellos que se tiran al suelo y gritan y hacen... No, lo que vino es a convertir, a transformar, a dar nueva vida, a que la persona responda eficazmente.
Ven que lo que nosotros percibimos no es lo que Dios realmente hace, porque lo que Dios hace es un misterio, no lo podemos comprender abiertamente nosotros. Entonces, esto nos lleva a nosotros a entender que es una gracia irresistible, porque el que opera allí es justamente Dios para salvación. El punto B, entendemos que es un misterio para nosotros. Primero vimos que es una obra de Dios de principio a fin. Ahora vemos nosotros que es una obra misteriosa. La exacta naturaleza de la regeneración es un misterio para nosotros. Nosotros no lo sabemos. Inicialmente, ¿por qué no lo entendíamos antes? Porque nuestra naturaleza, nuestro estado anterior era muerto. Estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso es que no podíamos nosotros estar pensando que la verdad que me gustaría regenerarme, nacer de nuevo y convertirme en un cristiano porque estoy harto de esta vieja vida. Nunca. Eso no se nos imaginó, ni nos planteamos, ni nos pensamos, porque estábamos muertos. Un muerto no siente nada. Nada que ver con la vida. Se dio cuenta que la muerte y la vida no tienen relación, que el que está muerto, está muerto. El que está vivo puede estar abrigado por el invierno crudo que hace, pero el muerto no siente frío. O si hace calor, el muerto no siente calor, porque no siente nada lo que siente alguien que está vivo. Por lo tanto, la obra de la regeneración es un misterio. Lo que sucede exactamente con la regeneración, el nuevo nacimiento, es algo misterioso para nosotros. Sabemos que de alguna manera nosotros estábamos espiritualmente muertos, como dice Efesios 2:1, y que Dios nos hizo renacer de nuestra condición que estábamos. En un sentido, estábamos realmente nosotros muertos y Él nos hizo nacer otra vez, porque estábamos vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Pero no entendemos cómo sucede esto y cómo lo hace Dios exactamente, o cuándo lo hace Dios exactamente. Lo que sí nosotros vemos es que podemos entender por qué Jesús le decía a Nicodemo que es como el viento que sopla de un lado, va hacia otro, pero no sabemos de dónde viene, hacia dónde va. Así son todos aquellos que nacen del Espíritu. Pero lo que no podemos negar es que sí o sí nosotros conocemos el impacto que tiene el nuevo nacimiento en un pecador. Todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, podemos comprender ahora lo que la Escritura dice, que la regeneración es algo que nos afecta todo nuestro ser. Por eso es que Jesús no viene a remendar vestidos viejos o a parchar odres viejos. Odres nuevos para vino nuevo, dijo. Por lo tanto, nuestra vida es hecha una vida nueva también. Entonces, ¿cómo es que impacta en todo nuestro ser? ¿Cómo es que la regeneración tiene un fuerte impacto radical en todo nuestro ser? Si estábamos muertos, ahora pasamos a estar vivos y algo pasa en mi manera de pensar, en mis emociones, en mis decisiones, en mis gustos, en mis costumbres. Todos necesitamos entender qué ha pasado, porque de pronto yo estaba atado a los vicios y ahora es como que me daba asco, que no me sentía cómodo. O el que tenía la boca muy sucia, llena de malas palabras, y de pronto comienza a decir malas palabras y siente que ya no está muy bien esto. O se ve movido a cambiar de algún trabajo o alguna cosa que hacía porque entiende, pero esto no es muy correcto lo que estoy haciendo. Se incomoda, se inquieta. ¿Por qué? Porque alguien está convenciendo de pecado. Porque ya no estoy solo. Porque mi vida ya no es mía, es de Cristo el que me compró. Así que lo que nosotros podemos ver que esto significa vivir espiritualmente. Vivir espiritualmente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una vida nueva. Esa vida nueva la proporciona Dios y es lo que nos da por medio de la regeneración. Ahora ya no vive la carne,
vive en el Espíritu. Fíjese en Romanos capítulo 8, versículo 10. Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vuelvo a leerlo. Porque si Cristo está en vosotros, que es la vida nueva que tenemos, es Cristo en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es nacer espiritualmente? Es que Cristo nace en vos. Él es la vida espiritual. Él es la nueva vida en Cristo. ¿Se entiende? Por eso es que ya no estoy solo. Nunca más. Él está con nosotros. Entonces sí que produce un nuevo impacto. Nadie puede decir que es renacido y no cambia. Nadie puede decir que es un hijo de Dios y no cambia. El Hijo de Dios cambia, permanentemente cambia. La iglesia de Cristo cambia permanentemente. ¿En qué sentido? En que va perfeccionando su santidad. Iglesia reformada, siempre reformándose. Ese es el lema. Siempre está buscando más perfección en santidad, en identidad de Cristo. Por eso es que nosotros vemos es que la palabra nos enseña que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ya ahora somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17 es un texto muy conocido, pero que nos ayuda a todos nosotros a entender que el Señor no remienda cosas, sino que hace cosas nuevas. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. Diga, soy nueva criatura. La realidad es esa. Somos nuevos. Y yo me puedo parar frente al espejo y decir, soy nueva criatura, y me veo, bueno, no soy tan nueva criatura. No, no es lo que la imagen del espejo te dice, sino que lo que de tu interior refleja a Cristo. Soy nueva criatura. Es más, cada vez que se vea más viejo, más arruinado, que pasan los años, pero ríase a carcajada. Porque si usted entiende que tiene a Cristo, lo que viene es un cuerpo nuevito, glorificado. Y esa es la esperanza que tenemos en la glorificación, porque ¿se acuerdan el ordo salutis, la orden de la salvación, la cadena que empieza por elección, predestinación, la expiación, el llamamiento, la justificación, la regeneración, la justificación, santificación, glorificación? O sea, esa cadena en los que hemos sido escogidos, nadie la va a quitar, nadie la va a romper, nadie va a impedir. Nosotros estamos destinados a gloria, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Estamos destinados a gloria. Y al estar destinados a gloria, cada día es mayor peso de gloria, o sea, mayor esperanza de gloria. Abrazamos con más ganas la esperanza de gloria. Así que si sufrimos o padecemos, abracemos la esperanza, porque hay un Dios que prometió y es fiel para cumplir lo que prometió. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
y dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, algunas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. En Cristo todas son hechas nuevas. Y esto nos trae a nosotros esa convicción de que todo lo viejo pasó y todo lo nuevo en Cristo llegó para siempre. Así que debido a esta regeneración o nuevo nacimiento como una obra de Dios en nosotros, es evidente que nosotros notemos cambios. Ahora es bueno destacar o aclarar dos aspectos. La veo a María, ella nació en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar cristiano porque mis padres eran cristianos, ¿sí? ¿Alguien más creo que nació en un hogar cristiano? ¿Vos, Emanuel? Bueno, los que hemos nacido, vos también naciste en un hogar cristiano. Los que hemos nacido en un hogar cristiano, yo también nací en un hogar cristiano. Entonces, quizás no es igual a un hermano que vivió y conoció el cambio radical de vida. Es como que uno se dice, bueno, los que nacimos en un hogar cristiano fuimos criados dentro de una estructura cristiana que probablemente hemos aprendido a leer con la Biblia, o nos han enseñado que juntemos las manitos y oremos a Jesús por la leche que nos iban a dar. O sea, nos hemos formado en una estructura cristiana que a lo mejor cuando llega la hora de dar testimonio, dice, yo era un infeliz, dicen algunos, ¿no? Y cuentan sus desgraciadas vidas. Y el que está en el lugar cristiano dice, ¿yo qué voy a decir? Sí, hemos tenido problemas, pero yo no conozco esto, no conozco aquello, no conozco aquello. Puede darse el punto en que eso confunda a que pareciera ser que ya nacen creyentes. Y no es así. Claro. Pero nosotros como padres tenemos que enseñarles que ellos deben tener en algún momento de su vida el encuentro personal con Cristo. Porque en gran estadística, todo lo que nacemos en hogares cristianos, llega un momento de nuestra vida que somos muy tentados a apartarnos. ¿Sabían eso? En gran estadística. Como hijos de pastores, más todavía. ¿Por qué? Porque al no conocer el mundo y las tentaciones y los brillos y los espejos de colores que deslumbran, hacen de que una persona quiera experimentar. Que les aseguro que los que han salido de ese mundo asqueroso y no quieren, son los primeros y dicen, nene, ¿qué te pasa? Abrí los ojos, ¿cómo querés ir ahí donde yo salgo de ahí? Es una porquería. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que entender que la regeneración es un acto en la cual obra Dios y no importa en quién, si ha sido criado en un hogar cristiano o alguien que a lo mejor ha experimentado un cambio rotundo. Pero el Espíritu Santo trata a todos por igual, a todos. Por eso es que necesitamos terminar con algunas evidencias para saber por lo menos si yo soy nacido de nuevo. Entonces, se da el punto de que muchas personas solamente han mimetizado su vida o acostumbrado o adaptado su vida a un hogar cristiano, pero nunca conocieron a Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque puede ser posible de que sepan orar, sepan leer la Biblia, no faltan a la iglesia, han hecho un hábito de ir a todas las reuniones, de cantar canciones, hasta hijos de cristianos pueden desarrollar una buena teología, hasta de ser grandes predicadores. Seguramente son los más ejemplares vistos, pero eso simplemente es una vida que hace mucho la enseñé, la vida anástrofe. ¿Qué es la vida anástrofe? La palabra vida tiene traducciones griegas. Está la vida bios, que es la vida biológica, es esa la vida natural que todos tenemos. Nace, crece, se reproduce y muere. Esa es vida bios o biológica. Está la vida psique, que es la vida psíquica o mental, pensante,
Es la vida que uno puede recibir información, educarse, formarse, desarrollar intelectualmente una vida diferente. Y el resultado de la vida psíquica y la vida biológica da a luz la vida anástrofe. ¿Qué es la vida anástrofe? Es el resultado, siempre doy el mismo ejemplo. Si yo no sé inglés, yo someto mi vida biológica a una disciplina de estudio, someto mi vida psíquica a estudiar, y cuando salgo con el diploma de inglés dominante y salgo hablando inglés, ahora tengo una vida educada, moldeada, y puedo dominar el inglés. ¿Se entiende? Ahora, la vida biológica, la vida psíquica y la vida anástrofe no es la vida que viene a darnos Jesús. El que tiene el Hijo tiene la vida. ¿Qué vida? Pero es la vida Zoe, la vida Zoe con Z, que es la vida en esencia de Dios mismo, una vida eterna, una vida que no muere. Es la vida que no tenemos. Entonces fíjese, ¿por qué hay muchos que aparentan ser cristianos y no lo son? Es porque su vida biológica se sometió desde niño a una disciplina cristiana y su vida psíquica fue amoldada y estructurada a ser como cristiano. Y el resultado de su vida es un cristiano. Pero nadie se convierte por ir a la escuela de cristiano, sino de ser crucificado con Cristo en una cruz. Y esa es la realidad. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que pueden mostrar una vida como si fuera intachable, pero no conocen a Cristo. Necesitan tener un encuentro personal con Jesús. ¿Por qué? Porque el que tiene una nueva vida, tiene una nueva vida. Nueva. Pero hay otros casos, de las mayorías, que quizás cuando ya son adultos o jóvenes, que han malgastado sus vidas, han desperdiciado su juventud, han sufrido los daños de Satanás y de este mundo, no necesariamente que hayan vivido perdidamente en los vicios, en el alcohol o en las drogas, lo que sea, pero sí han vivido una vida que probablemente cuando conoció a Cristo le dijeron: Señor, ¿por qué no te conocí antes? Y que probablemente después de ser cristiano todavía anida recuerdos de la vieja vida y dicen: pienso en eso y me da vergüenza. Claro, pero lo que podemos ver nosotros es que tanto en el uno como en el otro, cuando obra Dios en un nuevo nacimiento, todo queda de lado. Somos nuevas criaturas, comienza una nueva vida. Y allí es donde nosotros empezamos a experimentar cambios. Por eso es que es un impacto radical, todo nuevo. Hay algunos cambios progresivos en aquellos que nacen en hogares cristianos y de pronto conocen a Cristo. Y hay otros que tienen un evidente cambio, transformación. Han pasado de muerte a vida, como dice la palabra. ¿Vamos bien? El punto C nos enseña que en este sentido la regeneración tendría lugar antes que la fe salvadora. Y este es un problema de qué va primero. Si primero somos nacidos nuevos y después el Señor nos llama, o nos llama y cuando nos llama nacemos de nuevo y respondemos. Es un conflicto, pero que en realidad pareciera ser que el arquero tira las flechas tan seguidas que no sabemos cuál viene primero. Pareciera que las tres llegan junto al blanco, ¿no es cierto? Entonces no sería tanto un problema lógico, sino más bien entenderlo como algo cronológico. Y creo que sería una actuación misteriosa de Dios como algo simultáneo. Pero lo que si tenemos que nosotros poner en orden para clarificar en nuestra mente, lo primero es la regeneración y luego es el llamamiento, para que por fe nosotros respondamos. ¿Se entiende esto? Es un acto que deberíamos nosotros entender que es soberanía total de Dios. El acto que Dios despierta en nosotros una vida espiritual dentro de nosotros y nos lleva de muerte espiritual a vida espiritual. No sabemos cómo sucede.
A veces nosotros tenemos la tendencia a decir, yo me acuerdo que el 17 de junio de 1982, en una tarde fría, lluviosa, Cristo entró en mi vida. ¿Así? ¿Y cómo lo sabes que fue ese día, esa hora? Bueno, yo repetí la oración. Entonces no entró, usted lo dejó entrar. ¿Será así? Mire, puede sonar muy lindo su testimonio, pero yo prefiero creerle a la Biblia, que no sabemos de dónde viene, a dónde va, es como el viento, dice. Claro. No, primero la regeneración y luego el llamamiento. ¿Y cómo respondemos si no nos da vida primero? ¿Cómo estábamos antes? Y si no nos da vida, ¿cómo responderíamos heme aquí? No podemos. El nuevo nacimiento, primero Él nos hace nacer de nuevo, no sé en qué momento, pero nos hace nacer, y entonces te dice, Liliana, y vos escuchás, y decís, heme aquí, Señor. ¿Por qué? Primero porque le respondes. La regeneración sucedió cuando vos naciste, que no sabemos cuándo, pero que Él te llamó y vos respondiste. Cuando Dios tiene determinado el momento, cuando escuchaste el mensaje. ¿Cómo? Siempre. ¿Por qué no respondías antes? Porque estabas muerta. Entonces, ¿no había ningún predicador? Sí, predicaban. El Evangelio se viene predicando, pero vos no respondías. El ejemplo claro es Lidia, Hechos 16, ¿se acuerdan? Lidia, la vendedora de púrpura, iba todas las tardes allí a la oración junto al río, junto a otras hermanas, y dice, y Dios le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y ahí se convierte. Pero era una mujer que ya venía a orar y adoraba a Dios, pero no era convertida. Esa es regeneración, ¿sí? Es nuevo nacimiento, cuando nosotros podemos responder al Señor afirmativamente. El que oye mi voz y me sigue, yo le doy vida eterna, dice, ¿sí? Claro, el llamamiento es cuando respondemos afirmativamente, ¿sí? Bien, entonces lo que podemos ver nosotros es que la obra del Señor es un acto de gracia que nos da vida para que respondamos. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, nuestra incapacidad, ¿sí?, de entrar es nuestra limitación. Por ejemplo, le dice Jesús a Nicodemo, si no nacés de nuevo, no podés entrar al reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes han intervenido en el nacimiento de ustedes? Ninguno. Entonces, ¿cómo Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo? La pregunta es, no puedo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo si nacer no está en mí? Es Dios. Entonces, claramente nosotros entendemos que la regeneración o el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Él es el que nos hace nacer, no somos nosotros. Por eso es que estamos hablando de que es una obra de salvación divina. Así que si Él está haciendo esto en nosotros, vamos a ver qué es lo que Jesús afirma en cuanto a la imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos sin la intervención de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 6. Dice el versículo 44. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero.
Jesús está diciendo que nadie viene a Él porque queremos. Dice, nadie, ninguno puede venir a mí. El que va a Cristo es porque el Padre le ha dado vida para que vaya a buscar a Cristo. Si no, no puede. ¿Se entiende esto? Entonces, primero el Señor hizo una obra, darle vida para que entonces pueda percibir, encontrar a Dios, escuchar a Dios, creer a Dios en su palabra. Vamos a Hechos 16, vamos a ver en Lidia. Hechos 16, versículo 14. Cualquier persona. Para Dios no hay acepción de persona, ¿sí? Toda persona, sea pobre, sea rico, sea sano, sea enfermo, todos estamos muertos en delito y pecado. En realidad no buscan a Dios, buscan alivio para sí, ¿sí? Porque después que encuentran alivio se van y dejan. 10 eran los leprosos. Los 10 se sanaron de la lepra. ¿Cuántos volvieron? ¿Y los otros 9? ¿Qué querían? Alivios para ellos, ser sanados de la lepra. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están? Entonces, la gente no busca a Dios. Ni el quebranto, ni el dolor, ni nada. Es la palabra que hace que una persona sepa de que Dios es santo y yo soy pecador y merezco ir al infierno. Necesito un Salvador. Yo no quiero ir al infierno, Señor, quiero ser salvo, pero no puedo salvarme. ¿Quién me ofrece salvación? Y ahí está el Evangelio. Es lo que vino a hacer Jesús, a mostrar las buenas noticias. Entonces en ese momento no pensás si tenés enfermedad, si tenés problemas, no pensás en que realmente yo me estoy por ir al infierno. Jonathan Edwards decía que es como que nosotros tenemos un elefante colgado de una tela de araña finita. ¿Qué pasa si se corta esa tela de araña? El peso. Nosotros estamos sostenidos por la misericordia de Dios. El propio peso de nuestro pecado nos tiene que llevar al mismísimo infierno. Pero sin embargo, la gracia del Señor nos sostiene. ¿Entendés? Veamos lo que pasó en Hechos 16, 14. Vamos a leer el 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba, ¿qué cosa? Oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 15, fue bautizada, se convirtió. Pero no era por ella, sino que primero el Señor abrió el corazón, luego ella estuvo en condiciones de prestar atención en verdad a la palabra que Pablo y responder con fe. Entonces, ¿qué hizo Dios? La regeneró, le dio vida. Ese abrirle el corazón es, les daré un nuevo corazón para que estén atentos a mis palabras, para que las guarden, para que las pongan en práctica. Eso lo hace el Señor. Y eso es regeneración. Entonces, Pablo en 2 Corintios 2:14 dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Por eso es que una persona no regenerada no entiende nada de la palabra. Se aburre. Caza como cazar una mariposa de vez en cuando alguna frase, pero no la entiende. Y vuelvo a decir otra vez, todavía siguen creyendo en lo que se ve. ¿Y para qué sirve la fe si vas a creer en lo que se ve? La fe es para creer en lo que no se ve. ¿Será? ¿Qué decís vos? Entonces no pregunté. Totalmente sí.
Vos sabés que es así. Porque ¿quién convence, vos o Dios? Sabemos que es así. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros resucitar a nadie. No le podemos dar vida a nadie. La ciencia no puede explicar la vida. No puede. No puede crear vida. Porque Dios es la vida biológica y mucho más espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, José? Anunciar. El sembrador siembra semilla, pero ¿quién da el crecimiento? Es Dios. Por eso es que nuestra tarea es llevadera. Nosotros tenemos que anunciar el mensaje de Jesucristo. Y Él es el que hace la conversión en la persona. Él hace la obra, ¿dónde? Interiormente. Que no, es un misterio, no sabemos cómo lo hace. Pero responde. Me pasa que el problema somos nosotros, que queremos nosotros el remate de la película, el final. ¿Cómo? ¿Y no tengo que hacer nada más? Y como que el Señor te dice, vaya, ya está, vaya, siga predicando, yo me encargo. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Ahí está, ¿eh? Bueno, providencia de Dios. Obvio. Claro, esa es dependencia. Así es. Por eso es que debemos nosotros descansar en la providencia de Dios. El problema es que la mayoría de los evangélicos piensan que deben primero ver resultados para decir que son creyentes. Y no es así. ¿Sí? ¿Será que esa persona es creyente? No, mira si todavía anda con el cigarrillo, todavía no. ¿Cuándo nosotros decimos que es creyente? No, ahora ya usa corbata, tiene una Biblia Thompson, viene a la iglesia los domingos a la mañana, ahora ya es creyente. Bueno, el problema es que nosotros vemos y esperamos algo, pero Dios no obra así. Entonces hay que tener ese cuidado en cuanto a la obra que hace el Señor y nosotros solamente damos la palabra, el verdadero mensaje bíblico y dejamos que Él haga la obra. Sí. Uh-huh. 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 Claro. Uh-huh. 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 Pastor Roberto. Qué bueno.
¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Está bueno. Vamos a aprender bien cuál es el mensaje que hay que dar siempre. En la providencia de Dios va a obrar siempre. Acuérdense en que Pedro estaba hablando y mientras no había terminado la predicación, Pedro, ¿no? Mientras él estaba hablando, ¡pum!, el Espíritu Santo cayó y se convirtieron. Así que a veces, pero Señor, me faltaban 2 puntos de la predicación, todavía no he terminado y la conclusión no importa, ¿sí? Sino que sepamos qué es lo que tenemos que dar y enseñar. Así que tenemos que nosotros tener ese sentido, cuidado de cómo es lo que hace el Señor y qué es lo que hace. Primero la regeneración, ¿sí? Así que creemos que la iglesia verdadera está compuesta por todas aquellas personas que por medio de la fe salvadora en Cristo Jesús han sido regenerados por el Espíritu Santo y están unidos juntos en el cuerpo de Cristo, de la cual Él es la cabeza, que es la iglesia. Así que vamos a ver el último punto. La regeneración genuina trae resultados visibles en la vida de la persona. ¿Qué vemos nosotros como resultados? Tiene que haber un cambio. No nos olvidemos que fuimos llamados a ser imagen de Cristo. Se debe ver Cristo en nosotros. Así que lo que nosotros sí o sí debemos entender, que cuando Pablo comunica el mensaje y Lidia, Dios le abre el corazón de Lidia y ella cree y responde afirmativamente, podemos entender que es lo mismo que Juan en su evangelio dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de nuevo. Primera Juan 5:1 dice esto: todo aquel que cree, el que cree. ¿Qué hay que hacer para tener evidencia? Yo debo creer que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el que ha nacido, ha vencido la cruz del Calvario, y el que cree en Jesucristo como Señor es hijo de Dios. Ahora, hay algunos resultados inmediatos. Primero, creo en la obra de Cristo. ¿Se acuerdan que yo le pregunté hace unas clases pasadas de que si Dios nos pregunta ¿por qué tengo que dejarte entrar en el cielo?, ¿qué le íbamos a responder? ¿Se acuerdan? Y a veces uno piensa, bueno, porque Señor, yo no falté nunca a la iglesia, Señor, hice esto, le prediqué a tantas personas, hice buenas obras con tal. Ninguna de nuestras sumatorias de todas las buenas obras nos salva. O sea, ¿por qué? Porque creo en la obra vicaria, penal y sustitutiva que Cristo hizo por mí. Yo merecía haber muerto en la cruz. Yo merecía la condenación eterna. Pero creo de todo corazón que yo, siendo pecador, Cristo tomó mi lugar en la cruz. Él sufrió lo que yo debía haber sufrido. Él pagó las culpas de mis pecados. O sea, no es yo presentarme como, ay, Señor, las cosas que hice yo. No es eso. Eso se quema como hojarasca. Debemos nosotros siempre proclamar lo que Cristo hizo. Entonces, la primera evidencia, el primer resultado es creer. Pero también lo que vemos nosotros es que el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. ¿Sí? ¿Lo leo de nuevo? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y acá puse esto: peca pero no practica. ¿Cuántos pecaron hoy? ¿Nada más que nosotros 4? Todos pecamos, porque aún estamos con restos de pecado, vestigios de pecado. Nuestra naturaleza necesita ser transformada. Pero pecamos, pero no practicamos
que no es lo mismo. Pecamos por torpe, pecamos por naturaleza, por concupiscencia, pecamos por debilidad y por tentaciones, pecamos porque aún esperamos la glorificación. Pero no practiques el pecado, que es totalmente diferente. Entonces, muchas personas juzgan de que no son hijos de Dios porque pecan, y no hay ninguno que no peque. De este lado del cielo para acá, todos pecamos, todos. Pero el tema es practicante de pecado, como un deleite, como una licencia que Dios no le dio para pecar. Algunos practican algo. Bueno, vos practicás un deporte, ¿sí? ¿Algunos practican algo? Practiquen algo, hermano. Nada practican, ¿eh? ¿Cocina? ¿Alguno cocina rico? ¿Sí? ¿Practican a veces cuando quieren aprender algo, alguna receta? Vos practicás, ¿sí? Él te levanta ¿cuántos kilos? ¿100? 100 kilos, sí. Yo no alzaría ni la cuchara, ¿no? Depende para qué lo uses. Depende para qué lo uses, ¿sí? Por lo general, cuando alguien sube a alguien a un lugar, está buscando gloria, ego, dinero y una serie de cosas. Y si no es algo que glorifique al Señor y bendiga a otros, yo no lo haría. Simplemente eso. Puede ser idolatría, terminar siendo idolatría. Uno tiene que entender qué es lo que a mí me motiva a hacer algo. No todas las cosas, ¿sí? Uno de los errores de la iglesia cristiana es que los convertidos les prolongan la vieja vida, nada más que le echan un poco de agua bendita, ¿sí? Tienen famosos cantantes que eran famosos y se convirtieron, pero ellos no tienen quizás la culpa de que la iglesia, nomás lo ponen a seguir cantando, ¿no? Hay cantantes famosos, pero muy famosos, mundialmente famosos, ¿sí? A uno le dicen Puma, que dicen que son cristianos, pero que hay muchos, ustedes conocen muchos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿No será que la vieja vida tiene que quedar ahí y hacer algo nuevo? Pero pareciera ser que la fama tiene que extenderse. Hay que tener siempre cuidado y qué es lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, voy a seguir en esto. El practicar pecado es poner mi intención de no dejarlo. ¿Se entiende? Podemos pecar, podemos caer, podemos enredarnos en nuestra concupiscencia, pero saben, buenas noticias, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonarnos y ¿qué más? ¿Y qué más? Y limpiarnos. ¿Qué significa limpiarnos? Que no queda nada sucio. Nosotros somos los que no perdonamos a nuestros hermanos. Nosotros somos los que queremos volver a ensuciarlos para tener motivo para seguir hablando de ellos. Ni más ni menos. Pero con la medida con que medís, seréis medidos. Tenemos que entender que fiel es nuestro Señor para perdonar nuestros pecados. Y dice que Él es nuestro abogado. Amén. Es nuestro abogado. Pero pecamos, pero no practicamos. Si yo estoy deleitándome en el pecado que practico, entonces porque no he regenerado mi vida, no he nacido de nuevo. Mi naturaleza sigue siendo la de un chancho, que lo lavo y vuelve el barro. Lo otro es que recibimos amor genuino, no un amor falso, un amor genuino. Genuino. ¿Qué es el amor genuino? ¿De dónde proviene? El amor genuino como Cristo dará un nuevo resultado específico en nuestra vida. 1 Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios.
todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Amar a quién? ¿A quién? ¿A todos? ¿O a los que me aman? Mayormente, ¿a quién tenemos que amar? Ajá. Bueno, fíjense, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, un genuino amor es un amor como el de Cristo. Amar realmente es amar sin concesiones, sin exigir nada a cambio. Es amar por naturaleza. Amar es dar. Amar es obsequiarme, es entregarme. Cuando vemos nosotros en 1 Corintios 13 que dice que el amor no busca lo suyo, debe ser así. Yo no amo para esperar que me amen. Yo amo porque en verdad tengo demasiado amor para dar. Es que yo debo amar no para ser feliz, sino para hacer feliz a la persona que estoy amando. Y mi hermano, la iglesia y toda persona, Dios me manda a amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, ese amor que nosotros debemos tener es un efecto claro del nuevo nacimiento. El creyente debe vencer al mundo, pero también debe vencerlo ¿con qué? Con el amor que le ha dado el Padre. Capítulo 5 de 1 de Juan dice, 1 de Juan capítulo 5 versículos 3 y 4, pues este es el amor de Dios. ¿Qué cosa? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea que el amor me ayuda a mí a vencer al mundo, a vencer las tentaciones. ¿Por qué? Porque yo demuestro que amo a Dios cuando guardo su palabra. ¿Qué otra evidencia? La misma palabra nos enseña que el que ha nacido de nuevo, que es regenerado, engendrado por Dios, el diablo no nos toca. Dios dice que el diablo no nos toca. Y nosotros pensemos todos los beneficios, ¿por qué? Pero dice, fíjense ustedes en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que el que ha vencido el mundo es nuestra fe. Pero fíjese lo que dice el versículo 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Saben que nosotros estamos viviendo en un mundo que todo el mundo está bajo el maligno, pero a nosotros no nos toca el maligno? No puede Satanás hacer absolutamente nada con nosotros. ¿Por qué a veces pasan cosas? Porque no guardamos su palabra. Porque ¿qué dice su palabra? Que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Debemos ser sobrios, debemos estar atentos. No salgamos fuera del abrigo del Altísimo, no juguemos con las cosas del Señor. Mantengámonos bajo su cobertura, bajo su legalidad. Entendemos de que la Biblia garantiza seguridad, el diablo no nos toca. ¿Para qué cree?
para el que cree, que puede ser tu familia o no, para el que cree. Ujú. No dice para la tentación del diablo. El diablo no te toca, dice. Si el diablo tuviera el permiso de Dios, te destruye. Dios dice no te toca. El que cree, vos no crees por tus hijos, por tu esposa, por tus parientes, no, es el que cree. Vos crees vos, ¿sí? Entonces, a veces nosotros pensamos que si hay uno que cree ya está todo. No, no somos un seguro de protección contra ladrones, no. Es el que cree. ¿Vos crees? Sí. Estos son los beneficios. Eso es verdad, pero eso no significa nada más. O sea, bendecimos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sí, fuera de contexto suena hermoso, pero en el contexto no está hablando de eso. Estaba un carcelero por clavarse una espada porque pensaba que se había venido todo y no era el contexto de ese sentido. Uh-huh, uh-huh. Y Job, que todos los días oraba por la cobertura de sus hijos. Job hacía todos los días altar, incluso por si es que habían pecado contra Dios. Y sin embargo, ¿por qué pasó lo que pasó? Porque Satanás no tenía permiso y Dios le dijo, ve. No sé, no dice si era para verla feo o no, pero sí vemos nosotros que hay un Dios soberano que gobierna sobre todas las esferas. Satanás no es par de Dios. Dios tiene un diablo, ¿sí? Dios tiene un diablo, pero no es un par de Dios, no es un enemigo de Dios, es enemigo de nosotros, ¿sí? Entonces, lo que sí podemos entender es que hay una protección, una cobertura bíblica, porque ¿saben? Si nosotros amamos como Dios quiere que amemos, guardemos su palabra, amamos a nuestros hermanos, servimos a todos, nos mantenemos en integridad, ¿a quién cree que Satanás le tiene más odio? ¿A esa persona o al que vive como con fechoría? ¿Y por qué necesita que Dios te cubra? Justamente porque el que hace bien las cosas, el diablo no los toca, dice. ¿Entienden? Que no quiere decir que no tengan problemas, que no tengan tentaciones, que no tengan caídas. Sí, hay muchas de esas cosas. Pero sí lo que vemos nosotros es que hay una promesa de parte de esto, porque en el contexto de esa parte que dice el maligno no nos toca, dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿qué pasa aquel que se deleita en el pecado y le da lugar a su pecado? Es normal, las consecuencias van a pasar. ¿Se entiende? Pero ¿qué dice la palabra? Vayamos en confesión, vayamos a orar, busquemos la santificación. Dios, Jesús es fiel y justo. Amén. Vamos rápido, ya terminamos, ¿sí? Fruto del Espíritu, son evidencias claras. El fruto del Espíritu es la mayor evidencia y lo más claro que se puede ver en la persona que cree en Jesucristo. Y que debemos tener nosotros, no olvidarnos, y debemos tener nosotros esa manera o ese ideal de pensar. Gálatas capítulo 5 es un desafío permanente a decir nosotros, yo quiero vivir así. 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. O sea, usted se declara hijo de Dios porque cree, bueno, debe mostrar amor. Amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que, hermanos, aquí tenemos algo por el cual deben
esforzarse a vivirla, porque lo tienen. Manifiéstelo, muéstrelo como fruto. El fruto del Espíritu es esto. Por lo tanto, debemos nosotros vivir una vida como discípulos del Señor. Ahora, claramente podemos entender de que hay muchas personas que manifiestan apariencias exteriores, pero que no lo son realmente. Si hay una verdadera regeneración, estos elementos o frutos del Espíritu serán cada vez más evidentes en la vida de la persona. Por el contrario, los que son incrédulos, incluyendo a los que dicen ser creyentes, pero que no lo son, carecerán claramente de rangos distintivos del fruto del Espíritu. Acuérdense que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 7, del 15 al 20. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Mateo capítulo 7, del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos, de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Es una cuestión de naturaleza, está diciendo. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. Por lo tanto, mis hermanos, ni Jesús, ni Pablo, ni Juan enseñan ni señalan que la actividad en la iglesia o las evidencias de los milagros o las señales o evidencias visibles como si fuera que son grandes cristianos son evidencias de regeneración. Ninguna, ni Jesús, ni Pablo, ni ninguna parte de la Escritura. Más bien señalan los rasgos del carácter de la vida de Cristo, los que verdaderamente creen. De hecho, inmediatamente después de los versículos citados que hemos visto, Jesús advierte que en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ábrenos. ¿No hicimos esto, aquello en tu nombre? Sanamos, predicamos, echamos fuera demonios. El Señor le dirá en aquel día: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que claramente ni la profecía, ni el exorcismo, ni los milagros son señales extraordinarias que pueden garantizar que una persona es salva. Y ustedes verán que en este siglo justamente se le dan grandes títulos honoríficos de siervo de Dios porque sanan, echan demonios, predican, como si fuera que eso es la evidencia. No es una evidencia. La evidencia es vivir como Cristo. Hemos nacido del Espíritu para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Hemos nacido del Espíritu para tener ahora sí una verdadera relación con el Espíritu de Dios. Y por esa razón es que el amor genuino de Dios por su pueblo, en obediencia sincera a sus mandamientos, son rasgos distintivos del carácter de Cristo. Pregúntense, ¿cómo actuaría Cristo si estuviera hoy caminando entre nosotros? Creo que si nosotros nos tuviéramos que reflejar en Él aquí nos daría vergüenza. Debemos andar como Él anduvo, debemos vivir como Él vivió y debemos mostrar y reflejar a Cristo en nuestro diario vivir. Amén. Terminamos la clase de hoy. ¿Le gustó?